Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Juan Carlos y Rey de España. El día 11 de mayo de 2011, el plenipotenciario de España firmó ad referéndum en Estambul el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en la misma ciudad y fecha, vistos y examinados el preámbulo, los 81 artículos y el anejo de dicho convenio, concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución, manifiesto el consentimiento de España en obligar por este convenio y expido el presente instrumento de ratificación firmado por mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con las siguientes declaraciones. Para el caso en el que el presente convenio sea ratificado por el Reino Unido y extendido al territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente declaración. 1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo. 3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del presente convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que producen cambio alguno respecto de lo previsto en los dos párrafos precedentes. 4. El procedimiento previsto en el régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de ciertos tratados internacionales acordados por España y el Reino Unido el 19 de diciembre de 2007, junto al régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la UIC y tratados conexos, de 19 de abril de 2000, se aplica al presente convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, firmado ad referéndum por España el 11 de mayo de 2011. 5. La aplicación a Gibraltar del presente convenio no puede ser interpretada como reconocimiento de cualquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, suscrito por las coronas de España y Gran Bretaña. España llevará a cabo las modificaciones que sean necesarias en su ordenamiento jurídico interno a los efectos de la aplicación del convenio en su totalidad. Dado en Madrid, 18 de marzo de 2014. Juan Carlos R. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo Marfil. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Preámbulo. Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás signatarios del presente convenio, recordando el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, STN 5, 1950, y sus protocolos, la Carta Social Europea, STN 35, 1961, revisada en 1996, STN 163, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, SCN 197, 2005, y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, SCN 201, 2007. Recordando las siguientes recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados del Consejo de Europa. Recomendación REC, 2002-5 sobre la protección de las mujeres contra la violencia, Recomendación CM-REC, 2007-17 sobre normas y mecanismos de igualdad entre las mujeres y los hombres, Recomendación CM-REC, 2010-10 sobre el papel de las mujeres y de los hombres en la prevención y solución de conflictos y la consolidación de la paz, y las demás recomendaciones pertinentes. Teniendo en cuenta el volumen creciente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece normas importantes en materia de violencia contra las mujeres. Considerando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDM, 1979, y su Protocolo Facultativo, 1999, así como la Recomendación General N19 del Comité de la CEDM sobre la Violencia contra la Mujer, la Convención
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989, y sus protocolos facultativos, 2000, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, 2006. Considerando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 2002. Recordando los principios básicos del derecho humanitario internacional, y en particular el Convenio, IF, de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, 1949, y sus protocolos adicionales I y segundo, 1977. Condenando toda forma de violencia contra la mujer y de violencia doméstica. Reconociendo que la realización de jure y de facto de la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave de la prevención de la violencia contra la mujer. Reconociendo que la violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación. Reconociendo que la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada en el género, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres. Reconociendo con profunda preocupación que las mujeres y niñas se exponen a menudo a formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del honor y las mutilaciones genitales, que constituyen una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres. Reconociendo las violaciones constantes de los derechos humanos en situación de conflictos armados que afectan a la población civil, y en particular a las mujeres, en forma de violaciones y de violencias sexuales generalizadas o sistemáticas y el aumento potencial de la violencia basada en el género tanto durante como después de los conflictos. Reconociendo que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de violencia basada en el género. Reconociendo que la violencia doméstica afecta a las mujeres de manera desproporcionada y que los hombres pueden ser también víctimas de violencia doméstica. Reconociendo que los niños son víctimas de la violencia doméstica, incluso como testigos de violencia dentro de la familia. Aspirando a crear una Europa libre de violencia contra la mujer y de violencia doméstica. Han convenido en lo siguiente. Capítulo y objetivos, definiciones, igualdad y no discriminación, obligaciones generales. Artículo 1. Objetivos del convenio. 1. Los objetivos del presente convenio son: a. Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. b. Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres. C. Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica. D. Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. E. Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. 2. Para garantizar una aplicación efectiva de sus disposiciones por las partes, el presente convenio crea un mecanismo de seguimiento específico. Artículo 2. Ámbito de aplicación del convenio. 1. El presente convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. 2. Se alienta a las partes a aplicar el presente convenio a todas las víctimas de violencia doméstica. Las partes prestarán especial atención a las mujeres víctimas de violencia basada en el género en la aplicación del presente convenio. 3. El presente convenio se aplicará en tiempo de paz y en situación de conflicto armado. Artículo 3. Definiciones. A los efectos del presente convenio. A. Por violencia contra la mujer se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. B. Por violencia doméstica se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima.
C. Por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres. D. Por violencia contra la mujer por razones de género se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. E. Por víctima se entenderá toda persona física que esté sometida a los comportamientos especificados en los apartados A y B. F. El término mujer incluye a las niñas menores de 18 años. Artículo 4. Derechos fundamentales, igualdad y no discriminación. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para promover y proteger el derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. 2. Las partes condenan todas las formas de discriminación contra las mujeres y tomarán, sin demora, las medidas legislativas y de otro tipo para prevenirla, en particular, indicando en sus constituciones nacionales o en cualquier otro texto legislativo adecuado el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando la aplicación efectiva del mencionado principio, prohibiendo la discriminación contra las mujeres, recurriendo incluso, en su caso, a sanciones. Derogando todas las leyes y prácticas que discriminan a la mujer. 3. La aplicación por las partes de las disposiciones del presente convenio, en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin discriminación alguna, basada en particular en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto de emigrante o de refugiado, o cualquier otra situación. 4. Las medidas específicas necesarias para prevenir y proteger a las mujeres contra la violencia por razones de género no se consideran discriminatorias en el presente convenio. Artículo 5. Obligaciones del Estado y diligencia debida. 1. Las partes de abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra la mujer y se asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones estatales, así como los demás actores que actúan en nombre del Estado se comporten de acuerdo con esta obligación. 2. Las partes tomarán las medidas legislativas y demás necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio cometidos por actores no estatales. Artículo 6. Políticas sensibles al género. Las partes se comprometen a incluir un enfoque de género en la aplicación y la evaluación del impacto de las disposiciones del presente convenio y a promover y aplicar de manera efectiva políticas de igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres. Capítulo I. Políticas integradas y recogida de datos. Artículo 7. Políticas globales y coordinadas. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para adoptar y poner en práctica políticas nacionales efectivas, globales y coordinadas, incluyendo todas las medidas pertinentes para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia contra la mujer. 2. Las partes velarán por que las políticas mencionadas en el apartado 1 pongan los derechos de la víctima en el centro de todas las medidas y se apliquen por medio de una cooperación efectiva entre todas las agencias, instituciones y organizaciones pertinentes. 3. Las medidas tomadas conforme al presente artículo deberán implicar, en su caso, a todos los actores pertinentes como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, regionales y locales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Artículo 8. Recursos financieros. Las partes dedicarán recursos financieros y humanos adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, incluidos los que realicen las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Artículo 9. Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. Las partes reconocerán, fomentarán y apoyarán, a todos los niveles, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales pertinentes y de la sociedad civil que sean activas en la lucha contra la violencia contra la mujer y establecerán una cooperación efectiva con dichas organizaciones. Artículo 10. Órgano de coordinación. 1.
Las partes designarán o crearán una o varias entidades oficiales responsables de la coordinación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el presente convenio. Estas entidades coordinarán la recogida de datos a que se refiere el artículo 11, y analizarán y difundirán los resultados. 2. Las partes velarán por que las entidades designadas o creadas con arreglo al presente artículo reciban informaciones de naturaleza general relativas a las medidas tomadas conforme al capítulo 8. 3. Las partes velarán por que las entidades designadas o creadas con arreglo al presente artículo tengan capacidad para comunicar directamente y fomentar relaciones con sus homólogas de las otras partes. Artículo 11. Recogida de datos e investigación. 1. A los fines de la aplicación del presente convenio, las partes se comprometen a recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio. B. Apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, con el fin de estudiar sus causas profundas y sus efectos, su frecuencia y los índices de condena, así como la eficacia de las medidas tomadas para aplicar el presente convenio. 2. Las partes se esforzarán por realizar encuestas basadas en la población, a intervalos regulares, para evaluar la amplitud y las tendencias de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio. 3. Las partes proporcionarán las informaciones recogidas con arreglo al presente artículo o al grupo de expertos a que se refiere el artículo 66 del presente convenio, con el fin de estimular la cooperación internacional y permitir una comparación internacional. 4. Las partes velarán por que las informaciones recogidas con arreglo al presente artículo se pongan a disposición del público. Capítulo y prevención. Artículo 12. Obligaciones generales. 1. Las partes tomarán las medidas necesarias para promover los cambios en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para prevenir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio por toda persona física o jurídica. 3. Todas las medidas tomadas conforme al presente capítulo tendrán en cuenta y tratarán las necesidades específicas de las personas que sean vulnerables debido a circunstancias particulares, y pondrán en su centro los derechos humanos de todas las víctimas. 4. Las partes tomarán las medidas necesarias para animar a todos los miembros de la sociedad, en particular los hombres y los niños, a contribuir activamente a la prevención de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio. 5. Las partes velarán por que no se considere que la cultura, las costumbres, la religión, la tradición o el supuesto honor justifican actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio. 6. Las partes tomarán las medidas necesarias para promover programas y actividades para el empoderamiento de las mujeres. Artículo 13. Sensibilización. 1. Las partes promoverán o dirigirán, regularmente y a todos los niveles, campañas o programas de sensibilización, incluso en cooperación con las instituciones nacionales de derechos humanos y las entidades competentes en materia de igualdad, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, en particular las organizaciones de mujeres, en su caso, para incrementar la concienciación y la comprensión por el público en general de las distintas manifestaciones de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio y sus consecuencias en los menores, y de la necesidad de prevenirlos. 2. Las partes garantizarán la amplia difusión entre el público en general de información sobre las medidas disponibles para prevenir los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio. Artículo 14. Educación. 1. Las partes emprenderán, en su caso, las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios oficiales y a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia contra la mujer por razones de género, y el derecho a la integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo de los alumnos. 2.
Las partes emprenderán las acciones necesarias para promover los principios mencionados en el apartado 1 en las estructuras educativas informales así como en las estructuras deportivas, culturales y de ocio, y en los medios de comunicación. Artículo 15. Formación de profesionales. 1. Las partes impartirán o reforzarán la formación adecuada de los profesionales pertinentes que traten con víctimas o autores de todos los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, en materia de prevención y detección de dicha violencia, igualdad entre mujeres y hombres, necesidades y derechos de las víctimas, así como sobre la manera de prevenir la victimización secundaria. 2. Las partes fomentarán la inclusión en la formación a que se refiere el apartado 1 de una formación en materia de cooperación coordinada e interinstitucional con el fin de permitir una gestión global y adecuada de las directrices en los asuntos de violencia incluidos en el ámbito del presente convenio. Artículo 16. Programas preventivos de intervención y tratamiento. 1. Las partes tomarán medidas legislativas u otras necesarias para crear o apoyar programas dirigidos a enseñar a quienes ejerzan la violencia doméstica a adoptar un comportamiento no violento en las relaciones interpersonales para prevenir nuevas violencias y cambiar los esquemas de comportamiento violentos. 2. Las partes tomarán medidas legislativas u otras necesarias para crear o apoyar programas de tratamiento dirigidos a prevenir la reincidencia de los autores de delitos, en particular los autores de delitos de carácter sexual. 3. Al tomar las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2, las partes velarán por que la seguridad, el apoyo y los derechos humanos de las víctimas sean una prioridad y que, en su caso, se creen y apliquen esos programas en estrecha coordinación con los servicios especializados en el apoyo a las víctimas. Artículo 17. Participación del sector privado y los medios de comunicación. 1. Las partes animarán al sector privado, al sector de las tecnologías de la información y de la comunicación y a los medios de comunicación, respetando la libertad de expresión y su independencia, a participar en la elaboración y aplicación de políticas, así como a establecer líneas directrices y normas de autorregulación para prevenir la violencia contra la mujer y reforzar el respeto de su dignidad. 2. Las partes desarrollarán y promoverán, en cooperación con los actores del sector privado, las capacidades de niños, padres y educadores para hacer frente a un entorno de tecnologías de la información y de la comunicación que da acceso a contenidos degradantes de carácter sexual o violento que pueden ser nocivos. Capítulo I. Protección y apoyo. Artículo 18. Obligaciones generales. 1. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para proteger a todas las víctimas contra cualquier nuevo acto de violencia. 2. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias, conforme a su derecho interno, para velar por que existan mecanismos adecuados para poner en práctica una cooperación eficaz entre todas las agencias estatales pertinentes, incluidas las autoridades judiciales, los fiscales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades locales y regionales, así como las organizaciones no gubernamentales y las demás organizaciones o entidades pertinentes para la protección y el apoyo a las víctimas y testigos de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, remitiéndose incluso a los servicios de apoyo generales y especializados a que se refieren los artículos 20 y 22 del presente convenio. 3. Las partes velarán por que las medidas tomadas conforme al presente capítulo se basen en una comprensión fundamentada en el género de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y se concentren en los derechos humanos y la seguridad de la víctima. Se basen en un enfoque integrado que tome en cuenta la relación entre las víctimas, los autores de los delitos, los niños y su entorno social más amplio. Estén dirigidas a evitar la victimización secundaria. Estén dirigidas al empoderamiento e independencia económica de las mujeres víctimas de violencia. Permitan, en su caso, el establecimiento de un conjunto de servicios de protección y apoyo en los mismos locales. Respondan a las necesidades específicas de las personas vulnerables, incluso los hijos de las víctimas, y sean accesibles para ellos. 4. La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar contra cualquier autor de delito. 5. Las partes tomarán las medidas adecuadas para garantizar la protección consular u otra, y el apoyo a sus nacionales y a las demás víctimas que tengan derecho a esa protección conforme a las obligaciones derivadas del derecho internacional. Artículo 19. Información. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas reciban una información adecuada y en el momento oportuno sobre los servicios de apoyo y las medidas legales disponibles en una lengua que comprendan. Artículo 20.
Servicios de apoyo generales. 1. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas tengan acceso a servicios que faciliten su restablecimiento. Estas medidas deberían incluir, en caso necesario, servicios como el asesoramiento jurídico y psicológico, la asistencia financiera, los servicios de alojamiento, la educación, la formación y la asistencia en materia de búsqueda de empleo. 2. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas tengan acceso a servicios de salud y servicios sociales, que los servicios dispongan de recursos adecuados y que los profesionales estén formados para prestar asistencia a las víctimas y orientarlas hacia servicios adecuados. Artículo 21. Apoyo en materia de denuncias individuales/colectivas. Las partes velarán por que las víctimas se beneficien de información sobre los mecanismos regionales e internacionales de demandas individuales/colectivas aplicables y del acceso a dichos mecanismos. Las partes promoverán la puesta a disposición de un apoyo a las víctimas sensible y consciente en la presentación de sus demandas. Artículo 22. Servicios de apoyo especializado. 1. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para suministrar o adecuar, según un reparto geográfico adecuado, servicios de apoyo especializado inmediatos, a corto o largo plazo, a toda víctima que haya sido objeto de cualquier acto de violencia incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio. 2. Las partes suministrarán o adecuarán servicios de apoyo especializados para todas las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Artículo 23. Casas de acogida. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación de casas de acogida apropiadas, fácilmente accesibles y en número suficiente, para ofrecer alojamiento seguro a las víctimas, en particular las mujeres y sus hijos, y para ayudarlas de manera eficaz. Artículo 24. Guardias telefónicas. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para establecer a nivel nacional guardias telefónicas gratuitas, accesibles las 24 horas del día, 7 días por semana, para proporcionar a las personas que llamen, confidencialmente o respetando su anonimato, consejos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio. Artículo 25. Apoyo a las víctimas de violencia sexual. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos. Artículo 26. Protección y apoyo a los menores expuestos. 1. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en la oferta de servicios de protección y apoyo a las víctimas, se tengan en cuenta adecuadamente los derechos y necesidades de los menores expuestos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio. 2. Las medidas tomadas con arreglo al presente artículo incluirán los consejos psicosociales adaptados a la edad de los menores expuestos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio y tendrán en cuenta debidamente el interés superior del niño. Artículo 27. Denuncia. Las partes tomarán las medidas necesarias para alentar a toda persona testigo de la comisión de cualquier acto de violencia incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio, o que tenga serias razones para creer que se podría cometer algún acto o que hay riesgo de que se produzcan nuevos actos de violencia, para que lo denuncie a las organizaciones u autoridades competentes. Artículo 28. Denuncia por profesionales. Las partes tomarán las medidas necesarias para que las normas de confidencialidad impuestas por sus legislaciones internas a ciertos profesionales no impidan, en condiciones apropiadas, hacer una denuncia a las organizaciones u autoridades competentes si tienen razones serias para creer que se ha cometido un acto grave de violencia incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio y que hay riesgo de que se produzcan nuevos actos graves de violencia. Capítulo V. Derecho material. Artículo 29. Acciones y recursos civiles. 1. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para proporcionar a las víctimas recursos civiles adecuados contra el autor del delito. 2. Con arreglo a los principios generales de derecho internacional, las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para proporcionar a las víctimas recursos civiles adecuados contra las autoridades estatales que hubieran incumplido su deber de tomar medidas preventivas o de protección necesarias dentro del límite de sus poderes. Artículo 30. Indemnización. 1.
Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas tengan derecho a solicitar una indemnización por parte de los autores de todo delito previsto en el presente convenio. 2. El Estado debería conceder una indemnización adecuada a quienes hayan sufrido graves daños contra su integridad física o a la salud, en la medida en que el perjuicio no esté cubierto por otras fuentes, en particular por el autor del delito, los seguros o los servicios sociales y médicos financiados por el Estado. Esto no impide a las partes requerir al autor del delito el reembolso de la indemnización concedida, siempre que la seguridad de la víctima se tenga en cuenta de manera adecuada. 3. Las medidas tomadas con arreglo al apartado 2 deberán garantizar la concesión de la indemnización en un plazo razonable. Artículo 31. Custodia, derecho de visita y seguridad. 1. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio. 2. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños. Artículo 32. Consecuencias civiles de los matrimonios forzosos. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que los matrimonios contraídos recurriendo a la fuerza puedan ser anulables, anulados o disueltos sin que esto suponga para la víctima cargas económicas o administrativas excesivas. Artículo 33. Violencia psicológica. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de atentar gravemente contra la integridad psicológica de una persona mediante coacción o amenazas. Artículo 34. Acoso. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de adoptar, en varias ocasiones, un comportamiento amenazador contra otra persona que lleve a ésta a temer por su seguridad. Artículo 35. Violencia física. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de cometer actos de violencia física sobre otra persona. Artículo 36. Violencia sexual, incluida la violación. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionadamente. A. La penetración vaginal, anal o oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto. B. Los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona. C. El hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero. 2. El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes. 3. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las disposiciones del apartado 1 se apliquen también contra los cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, de conformidad con su derecho interno. Artículo 37. Matrimonios forzosos. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de obligar a un adulto o un menor a contraer matrimonio. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de engañar a un adulto o un menor para llevarlo al territorio de una parte o de un estado distinto a aquel en el que reside con la intención de obligarlo a contraer matrimonio. Artículo 38. Mutilaciones genitales femeninas. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa de modo intencionado. A. La escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte de los labios mayores, labios menores o clítoris de una mujer. B. El hecho de obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el punto A, o de proporcionarle los medios para dicho fin. C. El hecho de incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el punto A, o de proporcionarle los medios para dicho fin. Artículo 39. Aborto y esterilización forzosos. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa de modo intencionado. A. La práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado.
B. El hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento. Artículo 40. Acoso sexual. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que toda forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo, sea castigado con sanciones penales u otro tipo de sanciones legales. Artículo 41. Asistencia o complicidad y tentativa. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando sea intencionada, la asistencia o la complicidad en la comisión de los delitos previstos en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38A y 39 del presente convenio. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando sea intencionada, la tentativa de comisión de los delitos previstos en los artículos 35, 36, 37, 38A y 39 del presente convenio. Artículo 42. Justificación inaceptable de los delitos penales, incluidos los delitos cometidos supuestamente en nombre del honor. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar que, en los procedimientos penales abiertos por la comisión de uno de los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, no se considere a la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto honor como justificación de dichos actos. Ello abarca, en especial, las alegaciones según las cuales la víctima habría transgredido las normas o costumbres culturales, religiosas, sociales o tradicionales relativas a un comportamiento apropiado. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la incitación hecha por cualquier persona a un menor para que cometa cualquiera de los actos mencionados en el apartado 1 no disminuya la responsabilidad penal de dicha persona en relación con los actos cometidos. Artículo 43. Sanción de los delitos penales. Los delitos previstos en el presente convenio se sancionarán con independencia de la relación existente entre la víctima y el autor del delito. Artículo 44. Competencia. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el presente convenio cuando el delito sea cometido a. en su territorio. O B. a bordo de un buque que enarbole su pabellón. O C. a bordo de una aeronave matriculada de conformidad con sus leyes internas. O D. por uno de sus nacionales. O E. por una persona que tenga su residencia habitual en su territorio. 2. Las partes se esforzarán por adoptar las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el presente convenio cuando la víctima del delito sea uno de sus nacionales o una persona con residencia habitual en su territorio. 3. A efectos de la persecución de los delitos previstos en los artículos 36, 37, 38 y 39 del presente convenio, las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que su competencia no esté subordinada a la condición de que los hechos también estén tipificados en el territorio en el que se hayan cometido. 4. A efectos de la persecución de los delitos previstos en los artículos 36, 37, 38 y 39 del presente convenio, las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que su competencia con respecto a los puntos D y E del apartado 1 no esté subordinada a la condición de que la apertura de diligencias venga precedida de una demanda de la víctima o de una denuncia del estado del lugar en el que el delito haya sido cometido. 5. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para establecer su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el presente convenio en los casos en los que el presunto autor se encuentre presente en su territorio y no pueda ser extraditado a otra parte únicamente por razón de su nacionalidad. 6. Cuando varias partes reivindiquen su competencia con respecto a un presunto delito de los previstos en el presente convenio, las partes en cuestión se pondrán de acuerdo, en su caso, a efectos de determinar aquella que se encuentre en mejor situación de tramitar las diligencias. 7. Sin perjuicio de las normas generales de derecho internacional, el presente convenio no excluye ninguna competencia penal ejercida por una parte de conformidad con su legislación interna. Artículo 45.
Sanciones y medidas. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los delitos previstos en el presente convenio sean castigados con sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, según su gravedad. Estas incluirán, en su caso, las penas privativas de libertad que pueden dar lugar a la extradición. 2. Las partes podrán adoptar otras medidas en relación con los autores de los delitos, tales como el seguimiento o la vigilancia de la persona condenada, la pérdida de sus derechos dimanantes de la patria potestad si el interés superior del menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra forma. Artículo 46. Circunstancias agravantes. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las circunstancias que se expresan a continuación, siempre que no sean de por sí elementos constitutivos del delito, de conformidad con las disposiciones aplicables de su derecho interno, puedan ser tomadas en consideración como circunstancias agravantes en el momento de la determinación de las penas correspondientes a los delitos previstos en el presente convenio. A. Que el delito se haya cometido contra un cónyuge o pareja de hecho actual o antiguo, de conformidad con el derecho interno, por un miembro de la familia, una persona que conviva con la víctima o una persona que haya abusado de su autoridad. B. Que el delito, o los delitos emparentados, se haya cometido de forma reiterada. C. Que el delito se haya cometido contra una persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad por la concurrencia de particulares circunstancias. D. Que el delito se haya cometido contra o en presencia de un menor. E. Que el delito se haya cometido por dos o más personas actuando conjuntamente. F. Que el delito haya sido precedido o se haya acompañado de una violencia de extrema gravedad. G. Que el delito se haya cometido utilizando o amenazando con un arma. H. Que el delito haya provocado graves daños físicos o psicológicos a la víctima. I. Que el autor haya sido condenado anteriormente por hechos de similar naturaleza. Artículo 47. Condenas en otra parte. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para prever la posibilidad de tener en cuenta, en el marco de la apreciación de la pena, las condenas firmes dictadas en otra de las partes por los delitos previstos en el presente convenio. Artículo 48. Prohibición de modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos o imposición de condenas. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para prohibir los modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos, incluidas la mediación y la conciliación, en lo que respecta a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que, en el caso de que se condene al pago de una multa, se tenga debidamente en cuenta la capacidad del autor del delito para hacer frente a las obligaciones económicas que tenga contraídas con la víctima. Capítulo B. Investigación, procedimientos, derecho procesal y medidas de protección. Artículo 49. Obligaciones generales. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la investigación y los procedimientos judiciales relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio se lleven a cabo sin demoras injustificadas, sin perjuicio del derecho de la víctima a todas las fases del proceso penal. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias, de conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y teniendo en cuenta la perspectiva de género en este tipo de violencia, para garantizar una investigación y un procedimiento efectivos por los delitos previstos en el presente convenio. Artículo 50. Respuesta inmediata, prevención y protección. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes respondan de forma rápida y eficaz a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio ofreciendo protección adecuada e inmediata a las víctimas. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes tomen de forma rápida y adecuada medidas de prevención y protección frente a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, incluidas las medidas operativas preventivas y la recogida de pruebas. Artículo 51. Valoración y gestión de riesgos. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que todas las autoridades pertinentes puedan llevar a cabo una valoración del riesgo de letalidad, de la gravedad de la situación y del riesgo de reincidencia de la violencia a efectos de gestionar el riesgo y garantizar, en su caso, la coordinación de la seguridad y el apoyo. 2.
Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la valoración mencionada en el apartado 1 tenga debidamente en cuenta, en todas las fases de la investigación y de la aplicación de las medidas de protección, el hecho de que el autor de actos de violencia incluidos en el campo de aplicación del presente convenio posea o tenga acceso a armas de fuego. Artículo 52. Órdenes urgentes de prohibición. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las autoridades competentes dispongan de la facultad de ordenar, en situaciones de peligro inmediato, que el autor del acto de violencia doméstica abandone la residencia de la víctima o de la persona en peligro por un período de tiempo suficiente y de prohibir que el autor entre en el domicilio de la víctima o de la persona en peligro o contacte con ella. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán dar prioridad a la seguridad de las víctimas o personas en peligro. Artículo 53. Mandamientos u órdenes de protección. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las víctimas de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio puedan beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los mandamientos u órdenes de protección mencionados en el apartado 1 ofrezcan una protección inmediata y no supongan una carga económica o administrativa excesiva para la víctima. Tengan efecto por un período determinado o hasta su modificación o revocación. En su caso, se dicten sin audiencia a la otra parte con efecto inmediato. Puedan disponerse de forma independiente o acumulable a otros procedimientos judiciales. Puedan introducirse en procesos judiciales subsiguientes. 3. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los mandamientos u órdenes de protección dictados de conformidad con el apartado 1 sean objeto de sanciones legales, efectivas, proporcionadas y disuasorias. Artículo 54. Investigación y pruebas. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que en cualquier procedimiento, civil o penal, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales y al comportamiento de la víctima no sean admitidas salvo que sea pertinente y necesario. Artículo 55. Procedimientos ex parte y ex oficio. 1. Las partes velarán por que las investigaciones o los procedimientos relativos a los delitos previstos en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del presente convenio no dependan totalmente de una denuncia o demanda de la víctima cuando el delito se hubiera cometido, en parte o en su totalidad, en su territorio, y porque el procedimiento pueda continuar su tramitación incluso cuando la víctima se retrate o retire su denuncia. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar, de acuerdo con las condiciones previstas en su derecho interno, la posibilidad de que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y los consejeros especializados en violencia doméstica puedan asistir o apoyar a las víctimas, a petición de estas, a lo largo de las investigaciones y procedimientos judiciales relativos a los delitos previstos en el presente convenio. Artículo 56. Medidas de protección. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para salvaguardar los derechos e intereses de las víctimas, incluidas sus necesidades específicas cuando actúen en calidad de testigos, en todas las fases de las investigaciones y procedimientos judiciales, en especial. A. Velando porque tanto ellas como sus familiares y testigos de cargo estén al amparo de los riesgos de intimidación, represalias y nueva victimización. B. Velando porque las víctimas sean informadas, al menos en los casos en que las víctimas y sus familiares pudieran estar en peligro, cuando el autor del delito se evada o salga en libertad de forma temporal o definitiva. C. Manteniéndolas informadas, según las condiciones establecidas en su derecho interno, de sus derechos y de los servicios existentes a su disposición, así como del curso dado a su demanda, de los cargos imputados, del desarrollo general de la investigación o del procedimiento y de su papel en el mismo, y de la resolución recaída. D. Dando a las víctimas, de conformidad con las normas procedimentales de su derecho interno, la posibilidad de ser oídas, de presentar elementos de prueba y de exponer sus puntos de vista, necesidades y preocupaciones, directamente o a través de un intermediario, y de que estos sean examinados. E. Proporcionando a las víctimas una asistencia adecuada para que sus derechos e intereses sean debidamente expuestos y considerados. F. Velando porque se puedan adoptar medidas para proteger la vida privada y la imagen de la víctima. G. Velando porque, siempre que sea posible, se evite el contacto entre las víctimas y los autores de los delitos en la sede de los tribunales o de los locales de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
H. Proporcionando a las víctimas intérpretes independientes y competentes, cuando las víctimas sean parte en el procedimiento o cuando aporten elementos de prueba. Y, permitiendo a las víctimas declarar ante el tribunal, de conformidad con las normas de su derecho interno, sin estar presentes, o al menos sin que el presunto autor del delito esté presente, especialmente recurriendo a las tecnologías de la comunicación adecuadas, si se dispone de ellas. 2. Se deberán disponer, en su caso, medidas de protección específicas que tengan en consideración el interés superior del menor que haya sido víctima y testigo de actos de violencia contra la mujer y de violencia doméstica. Artículo 57. Asistencia jurídica. Las partes velarán por que las víctimas tengan derecho a asistencia jurídica y ayuda legal gratuita según las condiciones previstas en su derecho interno. Artículo 58. Prescripción. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias a efectos de que el plazo de prescripción para instar un procedimiento relativo a los delitos previstos en los artículos 36, 37, 38 y 39 del presente convenio tenga una duración suficiente y proporcional a la gravedad del delito de que se trate, a fin de permitir la tramitación eficaz del procedimiento, después de que la víctima haya adquirido la mayoría de edad. Capítulo B. Migración y asilo. Artículo 59. Estatuto de residente. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar que se conceda a las víctimas, cuyo estatuto de residente dependa del de su cónyuge o de su pareja de hecho, de conformidad con su derecho interno, previa petición, un permiso de residencia autónomo, en el caso de disolución del matrimonio o de la relación, en situaciones particularmente difíciles, con independencia de la duración del matrimonio o de la relación. Las condiciones relativas a la concesión y a la duración del permiso de residencia autónomo se establecerán de conformidad con el derecho interno. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las víctimas puedan obtener la suspensión de los procedimientos de expulsión iniciados por causa de que su estatuto de residente dependa del de su cónyuge o de su pareja de hecho, de conformidad con su derecho interno, con el fin de permitirles solicitar un permiso de residencia autónomo. 3. Las partes expedirán un permiso de residencia renovable a las víctimas, en al menos una de las situaciones siguientes. A. Cuando la autoridad competente considere que su estancia es necesaria con respecto a su situación personal. B. Cuando la autoridad competente considere que su estancia es necesaria a los fines de cooperación con las autoridades competentes en el marco de una investigación o de procedimientos penales. 4. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las víctimas de matrimonios forzosos llevadas a otro país a fines de celebración de dichos matrimonios, y que pierdan, en consecuencia, su estatuto de residentes en el país en que residan habitualmente, puedan recuperar este estatuto. Artículo 60. Solicitudes de asilo basadas en el género. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que la violencia contra la mujer basada en el género pueda reconocerse como una forma de persecución en el sentido del artículo 1, 2, del Convenio, relativo al Estatuto de los Refugiados de 1951 y como una forma de daño grave que da lugar a una protección complementaria o subsidiaria. 2. Las partes velarán por la aplicación a cada uno de los motivos del convenio de una interpretación sensible al género y por que los solicitantes de asilo puedan obtener el estatuto de refugiado en los casos en que haya quedado establecido que el riesgo de persecución está basado en uno o varios de esos motivos, conforme a los instrumentos pertinentes aplicables. 3. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para desarrollar procedimientos de acogida sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitantes de asilo, así como directrices basadas en el género y procedimientos de asilo sensibles al género, incluidos los relativos a la obtención del estatuto de refugiado y a la solicitud de protección internacional. Artículo 61. La no devolución. 1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para respetar el principio de no devolución, conforme a las obligaciones existentes derivadas del derecho internacional. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las víctimas de violencia contra la mujer necesitadas de protección, con independencia de su condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o de penas o tratos inhumanos o degradantes. Capítulo B. Cooperación internacional. Artículo 62. Principios generales. 1.
Las partes cooperarán para celebrar acuerdos, conforme a las disposiciones del presente convenio y en aplicación de los instrumentos internacionales y regionales pertinentes, relativos a la cooperación en materia civil y penal, basados en legislaciones uniformes o recíprocas y en su derecho interno, en la medida más amplia posible, a los fines de a. Prevenir, combatir y perseguir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio. B. Proteger y asistir a las víctimas. C. Llevar a cabo investigaciones o procedimientos en relación con los delitos establecidos en virtud del presente convenio. D. Aplicar las sentencias civiles y penales pertinentes dictadas por las autoridades judiciales de las partes, incluidas las órdenes de protección. 2. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las víctimas de un delito establecido conforme al presente convenio y que haya sido cometido en el territorio de una parte distinta de aquel en el que ellas sean residentes, puedan presentar denuncia ante las autoridades competentes de su estado de residencia. 3. En el caso de que una parte que subordina la asistencia judicial en materia penal, la extradición o la ejecución de sentencias civiles o penales dictadas por otra de las partes en el presente convenio a la existencia de un tratado, recibe una solicitud en relación con esta cooperación en materia judicial de una parte con la que no tenga firmado un tratado de ese tipo, podrá considerar al presente convenio como base legal para la asistencia judicial penal, la extradición, o la ejecución de sentencias civiles o penales dictadas por otra de las partes en el presente convenio con respecto a los delitos establecidos de conformidad con el presente convenio. 4. Las partes se esforzarán por incluir, cuando proceda, la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, dentro de los programas de ayuda al desarrollo elaborados a favor de terceros estados, incluida la celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales con terceros estados destinados a facilitar la protección de las víctimas, conforme al apartado 5 del artículo 18. Artículo 63. Medidas relativas a las personas en situación de riesgo. Cuando una de las partes, sobre la base de la información que posea, tenga serios motivos para creer que una persona corre el riesgo de quedar sometida de modo inmediato en el territorio de otra parte a uno de los actos de violencia a que se refieren los artículos 36, 37, 38 y 39 del presente convenio, se anima a la parte que disponga de la información a transmitirla sin demora a la otra parte con el fin de asegurarse de que se toman las medidas protección apropiadas. Esta información deberá contener, en su caso, indicaciones acerca de las disposiciones de protección existentes a favor de la persona en peligro. Artículo 64. Información 1. La parte requerida deberá informar rápidamente a la parte requirente del resultado final de la acción ejercida, de conformidad con el presente capítulo. La parte requerida deberá informar igualmente con rapidez a la parte requirente de todas las circunstancias que puedan hacer imposible la ejecución de la acción contemplada o que puedan retrasarla de manera significativa. 2. Cualquier parte podrá transferir a otra parte, dentro del límite de las normas establecidas por su legislación interna, y sin necesidad de petición previa, las informaciones obtenidas en el marco de sus propias investigaciones cuando considere que la divulgación de tales informaciones puede ayudar a la parte que las reciba a prevenir los delitos establecidos en virtud del presente convenio, o a entablar o perseguir las investigaciones o los procedimientos relativos a tales delitos, o que podría desembocar en una solicitud de cooperación formulada por dicha parte conforme al presente capítulo. 3. La parte que reciba cualquier información de conformidad con el apartado 2 deberá transmitirla a sus autoridades competentes de manera que puedan entablarse procedimientos cuando se consideren adecuados, o que dicha información pueda ser tomada en consideración en los procedimientos civiles y penales pertinentes. Artículo 65. Protección de datos. Los datos personales se conservarán y utilizarán conforme a las obligaciones contraídas por las partes en el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, STN 108. Capítulo X. Mecanismo de seguimiento. Artículo 66. Grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. 1. El grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, en lo sucesivo denominado gremio, se hará cargo de velar por la aplicación del presente convenio por las partes. 2. El gremio estará compuesto por 10 miembros como mínimo y un máximo de 15 miembros, debiendo tomarse en consideración una participación equilibrada entre mujeres y hombres y una distribución geográficamente equilibrada, así como la participación multidisciplinaria de expertos.
Sus miembros serán elegidos por el Comité de las Partes entre los candidatos designados por las partes, por un mandato de 4 años, prorrogables una sola vez, y de entre los nacionales de las partes. 3. La elección inicial de 10 miembros será organizada dentro del plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente convenio. La elección de 5 miembros adicionales se organizará tras producirse la 25ª ratificación o adhesión. 4. La elección de los miembros del gremio se basará en los principios siguientes. A. Serán elegidos conforme a un procedimiento transparente entre personalidades de alta moralidad conocidas por su competencia en materia de derechos humanos, igualdad entre mujeres y hombres, violencia contra la mujer y violencia doméstica, o en asistencia y protección a las víctimas, o que tengan una experiencia profesional reconocida en los ámbitos incluidos en el presente convenio. B. El gremio no podrá incluir más de un nacional del mismo Estado. C. Deberían representar a los principales sistemas jurídicos. D. Deberían representar a los actores e instancias pertinentes en el ámbito de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. E. Participarán a título individual, siendo independientes e imparciales en el ejercicio de sus mandatos y estando disponibles para desempeñar sus funciones de manera efectiva. 5. El procedimiento de elección de los miembros del gremio será establecido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, previa consulta y consentimiento unánime de las partes, en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente convenio. 6. El gremio adoptará su propio reglamento interno. 7. Los miembros del gremio y los demás miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas a los países, gozarán, conforme al modo establecido en los apartados 9 y 14 del artículo 68, de los privilegios e inmunidades previstos por el anejo al presente convenio. Artículo 67. Comité de las Partes. 1. El Comité de las Partes estará compuesto por representantes de las partes en el convenio. 2. El Comité de las Partes será convocado por el Secretario General del Consejo de Europa. Su primera reunión deberá celebrarse en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente convenio con el fin de elegir a los miembros del gremio. Posteriormente, se reunirá a solicitud de un tercio de las partes, o del presidente del Comité de las Partes o del Secretario General. 3. El Comité de las Partes adoptará su propio reglamento interno. Artículo 68. Procedimiento 1. Las partes presentarán al Secretario General del Consejo de Europa, basándose en un cuestionario preparado por el gremio, un informe sobre las medidas de tipo legislativo y de otro tipo que hagan efectivas las disposiciones del presente convenio, para su examen por el gremio. 2. El gremio examinará el informe que se le someta de conformidad con el apartado 1 junto con los representantes de la parte de que se trate. 3. El procedimiento de evaluación posterior se dividirá en ciclos cuya duración será determinada por el gremio. Al inicio de cada ciclo, el gremio seleccionará las disposiciones particulares sobre las que las va a tratar el procedimiento de evaluación y enviará un cuestionario. 4. El gremio determinará los medios apropiados para proceder a dicha evaluación. En particular, podrá adoptar un cuestionario para cada uno de los ciclos que servirá de base para la evaluación de su aplicación por las partes. Este cuestionario será enviado a todas las partes. Las partes responderán al mismo, así como a cualquier otra información que les pida el gremio. 5. El gremio podrá recibir informaciones relativas a la aplicación del convenio de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como de instituciones nacionales de protección de derechos humanos. 6. El gremio tomará debidamente en consideración las informaciones existentes de que se disponga en otros instrumentos y organizaciones regionales e internacionales en los ámbitos incluidos en el campo de aplicación del presente convenio. 7. En el momento de adoptar el cuestionario para cada ciclo de evaluación, el gremio tomará debidamente en consideración la recopilación de los datos y las investigaciones existentes en las partes, tal como se indica en el artículo 11 del presente convenio. 8. El gremio podrá recibir informaciones relativas a la aplicación del convenio por parte del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria y otros organismos especializados pertinentes del Consejo de Europa, así como los establecidos por otros instrumentos internacionales. Las denuncias presentadas ante estos organismos y los resultados derivados de las mismas serán puestos a disposición del gremio. 9.
El gremio podrá organizar visitas a los países de que se trate de manera subsidiaria, en cooperación con las autoridades nacionales y con asistencia de expertos nacionales independientes, en el caso de que las informaciones recibidas resulten ser insuficientes o en los casos previstos en el apartado 14. En esas visitas, el gremio podrá estar asistido por especialistas en áreas específicas. 10. El gremio elaborará un proyecto de informe que contenga sus análisis en relación con la aplicación de las disposiciones de que trata el procedimiento de evaluación, así como las sugerencias y propuestas relativas al modo en que la parte de que se trate pueda tratar los problemas definidos. Se dará traslado del proyecto de informe a la parte objeto de la evaluación para que aporte sus comentarios. Estos serán tomados en consideración por el gremio cuando apruebe su informe. 11. Sobre la base de todas las informaciones recibidas y los comentarios de las partes, el gremio aprobará su informe y conclusiones en relación con las medidas adoptadas por la parte de que se trate para aplicar las disposiciones del presente convenio. Este informe y sus conclusiones se reenviarán a la parte afectada y al comité de las partes. El informe y las conclusiones del gremio se harán públicos desde el momento en que se adopten, junto con los comentarios que pueda ofrecer la parte afectada. 12. Dejando a salvo el procedimiento previsto en los apartados 1 a 8, el comité de las partes podrá adoptar, basándose en el informe y las conclusiones del gremio, recomendaciones dirigidas a dicha parte, en relación con las medidas que deban adoptarse para poner en práctica las conclusiones del gremio, fijando una fecha si ello fuera necesario para la presentación de informaciones acerca de su aplicación, y, b, que tengan como objetivo promover la cooperación con dicha parte con el fin de aplicar el presente convenio de manera satisfactoria. 13. En el caso de que el gremio reciba informaciones fiables que indiquen una situación en la que existan problemas que requieren una atención inmediata con el fin de prevenir o limitar la extensión y el número de violaciones graves del convenio, podrá solicitar que se le someta con urgencia un informe especial relativo a las medidas adoptadas para prevenir un tipo de violencia grave, extendida o concomitante, contra las mujeres. 14. El gremio podrá designar, teniendo en cuenta las informaciones que le proporcione la parte afectada, así como cualquier otra información fiable disponible, a uno o varios de sus miembros para que lleven a cabo una investigación y presenten de modo urgente un informe al gremio. Cuando se considere necesario y previo acuerdo con esa parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio. 15. Una vez examinadas las conclusiones relativas a la investigación mencionada en el apartado 14, el gremio transmitirá dichas conclusiones a la parte de que se trate y, en su caso, al comité de las partes y al comité de ministros del Consejo de Europa con cualquier otro comentario y recomendación. Artículo 69. Recomendaciones generales. El gremio podrá adoptar, cuando proceda, recomendaciones generales acerca de la aplicación del presente convenio. Artículo 70. Participación de los parlamentos en el seguimiento. 1. Los parlamentos nacionales quedan invitados a participar en el seguimiento de las medidas adoptadas para la aplicación del presente convenio. 2. Las partes someterán los informes del gremio a sus parlamentos nacionales. 3. Se invita a Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a hacer balance, con regularidad, de la aplicación del presente convenio. Capítulo X. Relación con otros instrumentos internacionales. Artículo 71. Relación con otros instrumentos internacionales. 1. El presente convenio no afectará a las obligaciones derivadas de otros instrumentos internacionales en los que las partes en el presente convenio sean o serán partes y que contengan disposiciones relativas a las materias que abarca el presente convenio. 2. Las partes en el presente convenio podrán celebrar entre ellas acuerdos bilaterales o multilaterales en relación con las cuestiones reguladas por el presente convenio, a los fines de completar o reforzar sus disposiciones o de facilitar la aplicación de los principios que el mismo consagra. Capítulo X. Enmiendas al convenio. Artículo 72. Enmiendas. 1. Toda enmienda al presente convenio propuesta por una parte deberá ser comunicada al secretario general del Consejo de Europa, quien se encargará de transmitirla a los Estados miembros del Consejo de Europa, a cualquier otro signatario, a toda parte, a la Unión Europea, a cualquier Estado invitado a firmar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, así como a cualquier otro Estado invitado a adherirse al presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76. 2.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa examinará la enmienda propuesta y podrá aprobar dicha enmienda por la mayoría prevista en el artículo 20D del Estatuto del Consejo de Europa, una vez consultadas las partes en el convenio que no sean miembros del Consejo de Europa. 3. El texto de toda enmienda aprobada por el Comité de Ministros conforme al apartado 2 se comunicará a las partes, para su aceptación. 4. Toda enmienda adoptada de conformidad con el apartado 2 entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que todas las partes hayan informado al secretario general de su aceptación. Capítulo Xi. Cláusulas finales. Artículo 73. Efectos del convenio. Las disposiciones del presente convenio no afectarán a las disposiciones de la legislación interna ni a las de otros instrumentos internacionales vinculantes vigentes o que puedan entrar en vigor y en cuya aplicación se reconozcan o puedan ser reconocidos a las personas derechos más favorables en materia de prevención y de lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Artículo 74. Solución de controversias. 1. En caso de cualquier divergencia en torno a la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presente convenio, las partes deberán tratar de encontrar su solución, ante todo, por medio de negociación, conciliación o arbitraje, o por cualquier otro medio de solución pacífica aceptado conjuntamente por las mismas. 2. El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá establecer procedimientos de solución que puedan ser utilizados por las partes en un litigio, en el caso de que éstas consientan su aplicación. Artículo 75. Firma y entrada en vigor. 1. El presente convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa, los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración, y de la Unión Europea. 2. El presente convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General del Consejo de Europa. 3. El presente convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 3 meses a partir de la fecha en que 10 signatarios, al menos 8 de los cuales sean Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento en quedar vinculados por el convenio de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2. 4. En el caso de que un Estado de los que hace referencia al apartado 1, o la Unión Europea, exprese con posterioridad su consentimiento en quedar vinculado por el convenio, este entrará en vigor con respecto al mismo el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 3 meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. Artículo 76. Adhesión al convenio. 1. Después de la entrada en vigor del presente convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar, previa consulta con las partes del presente convenio y después de haber obtenido su consentimiento unánime, a cualquier Estado no miembro del Consejo de Europa que no haya participado en la elaboración del convenio, a adherirse al presente convenio mediante una decisión tomada por la mayoría prevista en el artículo 20b del Estatuto del Consejo de Europa, y con el voto unánime de los representantes de los Estados contratantes con derecho a formar parte del Comité de Ministros. 2. Respecto a cualquier Estado que se adhiera, el convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 3 meses a partir de la fecha del depósito del instrumento de adhesión en poder del Secretario General del Consejo de Europa. Artículo 77. Aplicación territorial. 1. Cualquier Estado, o la Unión Europea, podrá designar, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el territorio o territorios a los que se aplicará el presente convenio. 2. Toda parte podrá ampliar, en fecha posterior y mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, la aplicación del presente convenio a cualquier otro territorio expresado en la declaración de cuyas relaciones internacionales sea responsable o en cuyo nombre esté autorizado para comprometerse. Con respecto a dicho territorio, el convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 3 meses a partir de la fecha de recepción de dicha declaración por el Secretario General. 3. Toda declaración formulada en virtud de los 2 apartados anteriores podrá ser retirada, respecto de cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. La retirada surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 3 meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. Artículo 78. Reservas. 1. No podrá formularse ninguna reserva a las disposiciones del presente convenio, a excepción de las previstas en los apartados 2 y 3.
2. Todo Estado o la Unión Europea podrá precisar, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que se reserva el derecho a no aplicar, o a aplicar únicamente en casos o condiciones específicas, las disposiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 30. Los apartados 1e, 3 y 4 del artículo 44. El apartado 1 del artículo 55, en lo que concierne al artículo 35 con respecto a los delitos de menor importancia. El artículo 58 en lo que se refiere a los artículos 37, 38 y 39. El artículo 59. 3. Cualquier Estado o la Unión Europea podrá precisar, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que se reserva el derecho a prever sanciones no penales, en lugar de sanciones penales, con respecto a las conductas indicadas en los artículos 33 y 34. 4. Cualquier parte podrá retirar total o parcialmente una reserva mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. Esta declaración surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General. Artículo 79. Validez y examen de las reservas. 1. Las reservas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 78, tendrán validez durante 5 años a partir del primer día de la entrada en vigor del convenio con respecto a la parte de que se trate. No obstante, dichas reservas podrán prorrogarse por plazos de igual duración. 2. 18 meses después de la expiración de la reserva, el Secretario General del Consejo de Europa informará a la parte de que se trate de dicha expiración. 3 meses antes de la fecha de expiración, la parte notificará al Secretario General su intención de mantener, modificar o retirar la reserva. En caso contrario, el Secretario General informará a esa parte de que su reserva queda prorrogada automáticamente por un plazo de 6 meses. En el caso de que la parte de que se trate no notifique su decisión de mantener o modificar sus reservas antes de expirar dicho plazo, la reserva o las reservas se considerarán caducadas. 3. Cuando una de las partes formule una reserva conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 78, deberá dar explicaciones al gremio, con anterioridad a su prórroga o cuando sea requerida para ello, sobre los motivos que justifican su mantenimiento. Artículo 80. Denuncia. 1. Toda parte podrá denunciar en cualquier momento el presente convenio dirigiendo una notificación al Secretario General del Consejo de Europa. 2. Dicha denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 3 meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. Artículo 81. Notificaciones. El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados no miembros del Consejo de Europa que hayan participado en la elaboración del presente convenio, a cualquier signatario, a toda parte, a la Unión Europea y a cualquier Estado invitado a adherirse al presente convenio. A. Toda firma. B. El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. C. Cualquier fecha de entrada en vigor del presente convenio de conformidad con los artículos 75 y 76. D. Toda enmienda adoptada de conformidad con el artículo 72, así como la fecha de entrada en vigor de dicha enmienda. E. Toda reserva y toda retirada de reservas efectuadas en aplicación del artículo 78. F. Toda denuncia hecha en virtud de lo dispuesto en el artículo 80. G. Cualquier otro acto, notificación o comunicación que se refieran al presente convenio. En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a tal efecto, firman el presente convenio. Hecho en Estambul, el 11 de mayo de 2011, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa transmitirá copias certificadas conformes a cada Estado miembro del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que hayan participado en la elaboración del presente convenio, a la Unión Europea y a cualquier Estado invitado a adherirse al presente convenio. Anejo. Privilegios e inmunidades, artículo 66. 1. El presente anejo se aplica a los miembros del gremio indicados en el artículo 66 del convenio, así como a otros miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país.
A los fines del presente anejo, la expresión otros miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país incluirá a los expertos nacionales independientes y a los especialistas a que se refiere el apartado 9 del artículo 68 del convenio, los agentes del Consejo de Europa y los intérpretes empleados por el Consejo de Europa que acompañan al gremio en sus visitas al país. 2. Los miembros del gremio y los otros miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país gozarán de los privilegios e inmunidades indicados a continuación en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la preparación y la realización de las visitas, así como con los resultados derivados de dichas visitas y los viajes relacionados con sus funciones. A. Inmunidad de retención o detención y del embargo de sus equipajes personales y, en lo que referente a los actos llevados a cabo por ellos en su condición oficial, incluidos los orales y escritos, inmunidad de toda jurisdicción. B. Exención con respecto a todas las medidas restrictivas referentes a su libertad de movimientos, salida y entrada de su país de residencia y entrada y salida del país en que ejerzan sus funciones, así como con respecto a todas las formalidades de registro de extranjeros, en los países visitados o transitados por ellos en el ejercicio de sus funciones. 3. En materia de aduanas y de control de cambios, y en el curso de viajes efectuados en el ejercicio de sus funciones, se concederá a los miembros del gremio y a los demás miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país, las mismas facilidades que las reconocidas a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal. 4. La documentación relativa a la evaluación de la aplicación del convenio transportada por los miembros del gremio y los demás miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país, es inviolable en la medida en que se refiera a la actividad del gremio. No podrá aplicarse medida alguna de interceptación o de censura a la correspondencia oficial del gremio ni a las comunicaciones oficiales de los miembros del gremio y de los demás miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país. 5. Con el fin de garantizar a los miembros del gremio y a los demás miembros de las delegaciones encargadas de efectuar las visitas al país la completa libertad de expresión y la completa independencia en el cumplimiento de sus funciones, seguirá concediéndoseles la inmunidad de jurisdicción en lo que se refiere a sus palabras y escritos o sus actos llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones incluso con posterioridad a haber finalizado el mandato de dichas personas. 6. Se concederán los privilegios e inmunidades a las personas a que se refiere el apartado 1 del presente anejo, no para su beneficio personal, sino con la finalidad de asegurar el ejercicio de sus funciones en interés del gremio con total independencia. La retirada de las inmunidades concedidas a las personas a que se refiere el apartado 1 del presente anejo se efectuará por el secretario general del Consejo de Europa, en todos los casos en que, en su opinión, la inmunidad pudiera impedir que se hiciera justicia y en que la inmunidad pueda ser retirada sin perjudicar los intereses del gremio. Reservas y declaraciones. Andorra. Reserva consignada en el instrumento de ratificación depositado el 22 de abril de 2014. De conformidad con el apartado 2 del artículo 78 del convenio, Andorra se reserva el derecho a no aplicar las disposiciones previstas en el apartado 2 del artículo 30 del convenio. Período de efecto. 1 de agosto de 2014. La declaración anterior se refiere a los artículos 30 y 78. Dinamarca. Reserva consignada en el instrumento de aprobación depositado el 23 de abril de 2014. De conformidad con el apartado 2 del artículo 78 del convenio, Dinamarca se reserva el derecho a no aplicar las disposiciones previstas en el apartado 3 del artículo 44 en lo que respecta a los artículos 36, 37 y 39 del convenio. Período de efecto. 1 de agosto de 2014. La declaración anterior se refiere a los artículos 44 y 78. Reserva consignada en el instrumento de aprobación depositado el 23 de abril de 2014. De conformidad con el apartado 3 del artículo 78 del convenio, Dinamarca se reserva el derecho a prever sanciones no penales, en lugar de sanciones penales, con respecto a conductas indicadas en el artículo 34 del convenio. Período de efecto. 1 de agosto de 2014. La declaración anterior se refiere a los artículos 34 y 78. Declaración consignada en el instrumento de aprobación depositado el 23 de abril de 2014. De conformidad con el artículo 77 del convenio, Dinamarca declara hasta nuevo aviso que el convenio no será aplicable a Groenlandia ni a las Islas Feroe. Período de efecto. 1 de agosto de 2014. La declaración anterior se refiere al artículo 77.
España. Declaración consignada en el instrumento de ratificación depositado el 10 de abril de 2014. Para el caso de que el presente convenio sea ratificado por el Reino Unido y extendido al territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente declaración. 1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas. 2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo. 3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del presente convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de lo previsto en los dos párrafos anteriores. 4. El procedimiento previsto en el régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de ciertos tratados internacionales acordado por España y el Reino Unido el 19 de diciembre de 2007, junto al régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la UEC y tratados conexos, de 19 de abril de 2000, se aplica al presente convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, firmado ad referendum por España el 11 de mayo de 2011. 5. La aplicación a Gibraltar del presente convenio no puede ser interpretada como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, suscrito por las coronas de España y Gran Bretaña. Período de efecto. 1 de agosto de 2014. Declaración consignada en el instrumento de ratificación depositado el 10 de abril de 2014. España llevará a cabo las modificaciones que sean necesarias en su ordenamiento jurídico interno a los efectos de la aplicación del convenio en su totalidad. Período de efecto. 1 de agosto de 2014. Serbia. Reserva consignada en los plenos poderes de firma depositados el 4 de abril de 2012, confirmada en una nota verbal del ministro de Asuntos Exteriores de Serbia depositada junto con el instrumento de ratificación el 21 de noviembre de 2013. De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 78 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, la República de Serbia se reserva el derecho a no aplicar las disposiciones previstas en el apartado 2 del artículo 30 y en los apartados 1e, 3 y 4 del artículo 44 del convenio, a la espera de adaptar la legislación penal nacional a las mencionadas disposiciones del convenio. Período de efecto. 1 de agosto de 2014. La declaración anterior se refiere a los artículos 30, 44 y 78. Madrid, 27 de mayo de 2014. La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero. Información relacionada. El presente convenio entra en vigor de forma general y para España el 1 de agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 75. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.